Hola de nuevo. Estamos de vuelta para otra inmersión profunda y esta vez nos adentramos en las Reflexiones sueltas parte 9 del escritor Carlos Moria Acosta. Un material fascinante, sin duda. Mm. Acosta nos ofrece una serie de observaciones sobre la vida, la sociedad, la naturaleza humana. Sí, y la verdad es que algunas dan mucho que pensar. Hoy vamos a intentar desgranar esas ideas clave y ver qué perspectivas nos ofrecen. Exacto. Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar esas reflexiones a nuestra propia vida y a la comprensión del mundo que nos rodea? Empecemos por una que me llamó mucho la atención. Quizá no tenemos el control de casi nada porque somos como un grano de arena movido por las olas del océano. Ahí Acosta nos lanza una imagen muy potente, ¿verdad? Totalmente. Es como si nos dijera que, por mucho que intentemos controlar nuestras vidas, hay fuerzas mucho mayores que nos arrastran. Sí, esa sensación de que a veces la vida te lleva por caminos que no habías planeado. Exacto. Y eso me lleva a otra reflexión suya que dice, cada cosa, existente o no, no es más que una variación de la misma melodía. Fascinante. Aquí Acosta parece apuntar a una especie de unidad fundamental que subyace a toda la realidad. Sí, como si todo estuviera conectado de alguna forma invisible, ¿no? Podríamos verlo como una especie de patrón universal que se manifiesta de infinitas maneras. Me recuerda un poco a la idea de la física, de encontrar una teoría del todo. Absolutamente. Una búsqueda de la esencia común que conecta a todas las cosas. Y cambiando un poco de tema, hay una reflexión que me hizo pensar mucho sobre cómo funciona la sociedad. Dice, la sociedad, de forma inconsciente, siempre sobrevalora en mayor o menor medida las aptitudes, habilidades y carisma de la mayoría de personas que poseen gran belleza física. Uf, esta es una crítica directa a los sesgos que tenemos como sociedad. Totalmente. Es como si la belleza física fuera un filtro que distorsiona nuestra percepción de las demás cualidades de una persona. Y eso puede generar desigualdades en muchos ámbitos de la vida. Sí, desde las oportunidades laborales hasta la forma en que se juzga a las personas en general. Es como si inconscientemente diéramos un valor añadido a alguien solo por su aspecto. Y en el tema de la salud mental, Acosta también tiene una reflexión muy interesante. ¿Te refieres a la que dice que la salud mental también tiene que ver con las condiciones de vida? Esa misma. Ahí Acosta nos recuerda que la salud mental no es solo una cuestión individual, sino que está muy influenciada por el entorno social y económico. Es decir, que no se puede separar la salud mental de las condiciones materiales en las que vive una persona. Exacto. La pobreza, la precariedad, la inseguridad, todos esos factores impactan directamente en el bienestar psicológico. Es como intentar curar una enfermedad sin tratar la causa subyacente. Totalmente. Y muchas veces nos olvidamos de ese panorama más amplio cuando hablamos de salud mental. Y hablando de problemas con raíces profundas, hay una afirmación de Acosta que me dejó impactado. El arma más peligrosa, dañina y destructiva creada por el ser humano siempre ha sido y será la mezcla del idealismo extremo con el poder político y militar absolutos. Uf, esta es una reflexión que da escalofríos. La verdad es que sí. Y la historia nos da demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando se juntan el fanatismo ideológico con el poder absoluto. Las dictaduras, las guerras, la opresión. Exacto. Cuando una idea se convierte en dogma y se le da rienda suelta con la fuerza bruta, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y a veces esa falta de autocrítica se ve reflejada en algo que Acosta describe así. Cuando la valoración de un acto depende más de quién hizo ese acto que del acto en sí, nunca se hace una valoración correcta y siempre se cae en la hipocresía porque se tiene una doble vara de medir. Ahí Acosta nos habla de la hipocresía y el doble rasero que a menudo aplicamos en nuestros juicios. Sí, como cuando juzgamos a alguien de forma más o menos severa dependiendo de si nos cae bien o no, Exacto. Es un sesgo muy común que nos impide ser objetivos, y que nos puede llevar a justificar comportamientos que en otras circunstancias condenaríamos. sin duda. Y siguiendo con los peligros que acechan a la sociedad, Acosta también nos advierte de que cualquier exceso existente en una sociedad mantenido el tiempo suficiente tiende siempre a extinguir a esa sociedad. Esta frase me hace pensar en los desequilibrios que vemos en el mundo actual. Sí, como la desigualdad económica extrema, la corrupción generalizada, la degradación ambiental. Excesos que si no se corrigen pueden llevar al colapso de una sociedad. Exacto. Es como si una sociedad que se excede en un aspecto perdiera el equilibrio y acabara por destruirse a sí misma. Y hablando de decadencia, hay otra reflexión de Costa que me parece muy pertinente. Si lo más importante en una sociedad es aparentar,
porque es en lo que la mayoría de la gente más se preocupa y gasta más su tiempo, significa que esa sociedad se encuentra en la fase de su máxima decadencia. Aquí Acosta critica la superficialidad y la obsesión por la imagen que a veces vemos en nuestra sociedad, Sí, esa cultura de la apariencia por encima de la esencia. como si lo importante fuera proyectar una imagen de éxito, aunque por dentro haya vacío o insatisfacción. Exacto. Y eso me lleva a otra reflexión suya que dice, la mayor prueba de que el ser humano sigue siendo un animal dominado y esclavizado por sus instintos más primarios es el hecho de que la sexualidad, la belleza física, la violencia y la riqueza material siguen siendo los atributos que más éxito proporcionan en lo que a conseguir dinero, influencia, fama, seducir y alcanzar el poder en la sociedad se refiere. Uf, esta es una visión bastante cruda de la naturaleza humana. La verdad es que sí. Acosta parece decirnos que, a pesar de todo nuestro supuesto progreso, seguimos estando muy condicionados por nuestros instintos más básicos. Y que esos instintos siguen dictando en gran medida las reglas del juego en nuestra sociedad. Sí, a la hora de conseguir poder, estatus, reconocimiento, parece que esos instintos siguen teniendo mucho peso. Y en cuanto a la búsqueda de la felicidad, Acosta tiene una serie de reflexiones que me hicieron replantearme muchas cosas. Dice, por ejemplo, si deseas amor, terminarás infeliz. Si deseas dinero, terminarás vacío. Si deseas fama, acabarás abrumado. Si deseas salud, vivirás preocupado por cualquier enfermedad. No importa qué desees, siempre tiene una carga negativa como contrapeso. Esta es una visión bastante pesimista, ¿no? Sí, pero también me parece que tiene algo de verdad. Acosta parece sugerir que el deseo en sí mismo es problemático, que la búsqueda constante de algo nos lleva a la insatisfacción. Es como si cada deseo tuviera un precio que hay que pagar. Y ese precio a menudo es la infelicidad, el vacío, la ansiedad. Es una paradoja, ¿no? Buscamos la felicidad a través del deseo, pero el deseo mismo nos aleja de ella. Exacto. Y en el ámbito laboral, Acosta también tiene una crítica interesante. Dice, en la mayoría de los casos, la vocación excesiva y la idealización del trabajo solo provoca la aceptación de un salario insuficiente y muy malas condiciones laborales. Que es cierto. Esto se ve mucho en trabajos vocacionales, donde la pasión por lo que se hace a veces lleva a aceptar condiciones precarias, Sí, es como si la vocación se utilizara para justificar la explotación laboral. como si el amor por tu trabajo te hiciera menos merecedor de un salario justo y unas condiciones dignas, Exacto. Y Acosta nos llama a ser conscientes de esa trampa. a no dejarnos cegar por la pasión y a defender nuestros derechos como trabajadores. Sin duda. Y una pregunta que plantea Acosta y que me dejó reflexionando durante días es, ¿qué harían las personas si siempre pudieran salirse con la suya? La oportunidad correcta convertiría incluso a la persona más justa en alguien despreciable. Esa frase me hizo pensar en la fragilidad de la moralidad. Sí, como si la moralidad dependiera en gran medida de las circunstancias y las consecuencias. Es decir, que si no hubiera reglas ni castigos, muchos de nosotros seríamos capaces de actuar de forma poco ética. Exacto. Y Acosta va un paso más allá al afirmar. Hasta la persona del código moral más alto cae en la tentación si esta tentación es lo suficientemente seductora. Ahí nos dice que nadie es inmune a la tentación. Sí, que todos tenemos un punto débil, un límite a partir del cual podríamos ceder ante la tentación. Y eso me lleva a otra reflexión suya que dice, el desconocimiento, la pereza, la dejadez y la precariedad siempre serán más dañinos y peligrosos que la maldad pura y dura. Aquí Acosta hace una distinción muy interesante. Sí, parece decirnos que a veces los problemas más graves no surgen de la maldad intencionada, sino de la inacción, la apatía, la falta de oportunidades. Exacto. La pobreza, la ignorancia, la desigualdad, todos esos factores pueden crear un caldo de cultivo para el malestar social. Es como si la ausencia de bien fuera más peligrosa que la presencia del mal. Y en cuanto al sufrimiento, Acosta tiene una reflexión que me parece muy sabia. ¿Te refieres a la que dice que en la vida siempre se sufre inútilmente más de lo necesario? Exacto. Ahí Acosta nos invita a aceptar la imperfección de la vida y la inevitabilidad del sufrimiento. Sí, a dejar de buscar la vida ideal, que no existe, y encontrar la paz en medio de las dificultades. Es una invitación a la aceptación radical de la realidad tal como es. Y hay una frase que me dejó completamente descolocado. Quizá eso que llamamos yo o conciencia sea contaminación mental, un desecho químico producido en las conexiones neuronales de nuestro cerebro, el equivalente a su orina y excremento. Madre mía, esta es una visión muy materialista de la conciencia. La verdad es que sí. Acosta parece reducir la conciencia a un simple producto de la actividad cerebral, sin ninguna dimensión espiritual o trascendente. Como si nuestro yo fuera un simple espejismo creado por nuestro cerebro. Es una idea que desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la identidad y el libre albedrío.
Y en cuanto a la individualidad, Acosta afirma que todos somos una copia inexacta de todos. Aquí nos invita a reflexionar sobre lo que nos hace únicos y lo que nos hace iguales. Sí, parece decirnos que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos una esencia común. Que somos variaciones de un mismo tema, por así decirlo. Y en el ámbito de las finanzas, Acosta tiene una crítica muy dura hacia la usura. Dice: en la mayoría de los casos, la usura es un robo institucionalizado, un veneno que destruye a la comunidad humana. La usura, entendida como el cobro de intereses abusivos, puede ser una forma de explotación muy perversa. Sí, porque atrapa a las personas en un ciclo de deuda del que es muy difícil salir. Y eso genera desigualdad, pobreza y resentimiento dentro de la comunidad. Acosta también plantea una visión utópica al decir: si nadie tuviera demasiado poder en nada, nadie sufriría por nadie. Es un ideal bonito, pero difícil de llevar a la práctica. Sí, porque el poder tiende a concentrarse en manos de unos pocos. Pero la frase nos invita a reflexionar sobre cómo distribuir el poder de forma más equitativa para evitar la opresión y el abuso. Y para terminar, Acosta reflexiona sobre la naturaleza del ser humano racional. Dice: alguien que siempre tiene bajo control sus instintos animales más primarios y sus emociones y pasiones, y que todos sus actos se basan siempre en la racionalidad y en la reflexión, no es un ser humano. Aquí nos recuerda que la razón no lo es todo. Que las emociones y los instintos también forman parte de nuestra naturaleza humana. Y que intentar reprimirlos por completo nos llevaría a una existencia incompleta y desnaturalizada. Sí, es como si la razón y la emoción tuvieran que estar en equilibrio para que podamos vivir una vida plena. Y por último, Acosta tiene una reflexión sobre el entretenimiento que me dejó pensando. ¿Te refieres a la que dice que el sistema utiliza a las celebridades para mantener entretenida y ocupada a la gente? Exacto. Ahí Acosta los invita a reflexionar sobre el papel del entretenimiento en nuestra sociedad. Sí, y sobre cómo a veces se utiliza para distraernos de los problemas importantes. Es como si el entretenimiento masivo nos adormeciera y nos impidiera cuestionar el sistema en el que vivimos. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión profunda en las reflexiones sueltas parte 9 de Carlos Morí Acosta. Esperamos que te haya dado mucho que pensar. Sin duda, las ideas de Acosta son muy provocadoras y nos invitan a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida. Te animamos a que sigas explorando estas ideas y saques tus propias conclusiones. Y antes de despedirnos, te dejamos con una pregunta para que reflexiones. ¿En qué medida crees que el entretenimiento y la información superficial que consumes a diario influyen en tu capacidad para pensar críticamente sobre el mundo? Hasta la próxima.